Y hablando un poco de estos temas, nos gustaría que, bueno, ahí Gerardo trae un pequeño recuerdito de los cuales nos gustaría que nos hablaras, ¿no? Que nos digas de cómo ha sido. Como no sé, como la foto de Homero con la princesa. ¿Cómo ha sido fuerte? Mira, ¿Cómo ha sido fuerte el camino, no? Pasado. qué maravilla. Mis fanzines de hace. Esto debe tener 20 años. 93. Aquí está la fecha, junio 93. 1993. 21 años y este es como el año siguiente, ¿no? No, del mismo año, El mismo año, 93, sí. que fue el Pues número el colectivo Molotov. Ajá. Pues esto estábamos haciendo, o sea. Mira. Y ahí vienen los nombres que estamos hablando. Hace Exactamente. rato. Viene Carcas, viene Bachán. Aquí estoy yo, como de 15 años. Tenías, de hecho, saqué cuentas, según yo, 21. La mitad de tu edad, ¿no? Exactamente la Sí. mitad de mi edad. Uy, me está dando un flashback. Yo por ahí tengo, y hubo una tercera que esa no se distribuyó, sí, pero esa no tuvo, creo que son 4 de hecho, pero las últimas 2 no se distribuyeron como debía. Oye, qué cosa, Y que debemos confesarte que la verdad Pipo el Payaso fue un personaje que marcó mucho a nuestra No me generación. digas, ¿no? Sí, fue un personaje fundamental para nosotros, realmente, ¿no? Yo lo he dibujado cada vez que podía. Qué maravilla. Pues no, me acabo de dar un flashback. Mira, y aquí viene justo como el contacto con la generación anterior, porque entrevistamos claro, al Fisgón, que además fue mi profe y es uno de mis cuates más queridos. Mira nada más. Esta bueno, fue la primera. Sí. Y yo le decía a Gerardo que además es la portada que más recuerdo, porque la frase es... Con el pollo. Eso me lo robé de una National Lampoon que decía, si no compras esta revista matamos al perrito. Y era... El pollito. Uy, mira qué cosa. Mira, yo hubiera querido que fuera más... Y aquí además aparezco con... son mis años punk. Eras del consejo editorial, ¿no? Sí. O sea, éramos un colectivo. Uy. Pues mira, justo me tocó esto, picar piedra desde los fanzines. Mira, esta tira que aparece aquí, también con los vínculos que están casi hechas pedazos, lo que sean Protonic, es de Antonio Gutiérrez. Nuestra idea era publicar tiras cada número. Y esta de Adán, estas dos, era Antonio Gutiérrez, que era el que hacía Rarotonga y Lágrimas y Risas. Porque uno de nuestros amigos, que además no dibujaba, era más como el gurú digital, Alfonso Acosta, es nieto del difunto Antonio Gutiérrez. Entonces todo esto lo hacíamos en el estudio donde habían hecho los Lágrimas, Risas y Amor durante 50 años. Además te voy a decir otra cosa que también es una cosa muy, muy curiosa. Estos cómics que están aquí, que aparecen así horizontales, son los cómics que yo me traje. Fui a Cuba con mis papás y contacté a algunos dibujantes de allá. Este que era de fantasía. Este era de fantasía. Y además, no me hagas mucho caso, pero yo creo, estoy casi seguro, que el primer manga que se ha hecho, o sea, que se publica en México, no sé si el primer latino, pero yo sí creo que el primer manga que se publicó en México es este que publicamos nosotros de unos cubanos. Porque no recuerdo que haya mangas anteriores a este. Sí. Y eran muy buenos, copiando el estilo de manga. Pues. Sí. Eran 3 chavos, además les hacía mucha broma. El guionista era un viejito, un señor mayor, que era como el gurú de los cómics en Cuba. Y eran tres dibujantes y decía, es que si en Japón se enteran que son todos amarillos, decía él, se enteran que ustedes, que 3 negros están haciendo cómics como ellos, se van a ir de espaldas. Van a poner rojos de coraje. Sí. Si los amarillos saben que los negros están haciendo cómics. No, eran muy buenos, pues Sí, yo no sé sí, qué habrá sí, sido sí. de ellos, pero mira, pues me acabas de traer un recuerdo muy... Creo que por ahí tengo una de las mejores colecciones que la puedo conseguir. Sí, es que me han acompañado estos años. ¡Qué maravilla! Pues me gustaría pensar que sembraban semillas por ahí. Esto se distribuyó, sobre todo lo vendíamos en el Chopo. Y era una cosa muy rara porque inusitada, estudiábamos diseño y producción editorial. Entonces era muy lujoso para los fanzines de aquel tiempo, que eran fotocopiados o mimeografiados incluso. Entonces esto era muy lujoso. Esta portada además que es como de cartel de lucha libre. Mira qué bonito. Sí. Bueno, me acabo de... Me acabas de traer un recuerdo muy lindo de aquí.
Y no recuerdo en dónde fue donde yo las compré, pero a lo mejor fue en el Eureka, ya desaparecida. Sí, es muy probable. A lo mejor en el Chopo. En mi casa fue Lo en que recuerdo Chopo, de mucho hecho. fue de que esto sucedió en una de mis mudanzas, porque las cargo yo en una maleta donde conservo lo más especial de cómic para mí. Y el cierre se lo llevó alguien que me echó la mano por esa mudanza. Déjame ver si yo por ahí creo que hay molotov. No, muy bien. Pues bueno, pero esos son dos. Yo debo haber hecho en todos estos años, en aquellos años, son los 90. De final, principios, bueno, durante toda la década, no menos de 30 fanzines, o participado en no menos de 30, 40 fanzines. Fue mucha presencia, ¿no? Es que era una efervescencia, o sea, como fanzine empezó también Mo que persiste, de Estado Miller, bueno, ese era más como prosin, pero también era autopublicado. Estaba Rogelio Villarreal, que hacía la regla rota y luego la posmoderna, que era para nosotros como el modelo, que ahora hacen replicante. Generación era un poco más institucional, tenía todo un patronazgo de grandes nombres, Carlos Fuentes, Monsiváis, etc. Pero también era como autogestada. Decenas de fanzines de cómics, Azot, andaba por ahí la gente que hacía Azot. En fin, fue un gran momento para la autopublicación. Ahora, además, con lo digital, pues la gente prefiere hacer webpages o blogs Claro. O sea, ya esta mística no existe. Además es muy caro, ¿no? Claro. Pero qué bonito recuerdo. Ya a veces tengo ganas de volver al fanzine, a veces me han ganas de hacer, Es un ambiente muy distinto. Y es muy lindo hacerlo, producirlo, ir por él con el impresor o engraparlos tú mismo, ¿no? Es la mística punk. Claro, eso lo recordamos bien. Sí, qué bien. Oye, y pues bueno, y justamente hablando de eso nos gustaría que, bueno, lo tomamos como pretexto para hablar un poco de Pipo y que tú nos dijeras qué ha cambiado para Bev desde Molotov, Pipo el payaso, ahora. ¿Qué sientes que ha cambiado? Soy un hombre mucho más feliz. Pipo el payaso feliz, que era era mi personaje, pues era la proyección de toda mi rabia adolescente, ¿no? Yo creo que la gente de mi edad tenía muchos motivos para estar muy enojados. O sea, veníamos, no sé si esté mal hablar tanto en plural, pero era una generación que venía del fraude del 88, siendo adolescentes, e íbamos sin saberlo, directito a la crisis del 94, una de las crisis cíclicas. Entonces, pues los momentos como dorados de esa adolescencia, juventud, están marcados por una permanente crisis política, económica, social. Yo creo que ahora es mucho peor. O sea, puesto en retrospectiva los años del presidente Calderón, pues es que no solo era crisis, nada más una violencia y de una mortandad que yo creo que sí persiste, ¿no? Además, sí. Pero pues yo creo que estábamos muy enojados. O sea, yo me acuerdo que íbamos a yo seducido siempre por este asunto de la contracultura y el punk, que debo decir además, no quiero dejar de decirlo, yo conozco mi hermano Alfredo Fernández, que es el cantante de Mamá Pulpa, y es el que hace el noticiero de mi corte informativo, el de los simios, él es el que lo escribe y lo dirige. Entonces, no sabía. Pues los dos nos hicimos punk el mismo día, gracias a Miki Guadamur, el artista de performance y electrónico, también fancinero, que iba conmigo en la prepa, estudiamos con los hermanos maristas en un colegio católico de puros hombres, y él era el único punk de verdad de toda la escuela, en realidad el único punk de toda la escuela. Iba en el salón de al lado, o sea, él estudiaba, nunca estuve en el mismo salón, pero iba a mi casa porque también le gustaban los cómics, un amigo muy querido, al que le debo haber descubierto de los Sex Pistols para arriba, ¿no? A Yellow Biafra, a UK. The Clash, Suction the Banshee, a los Butthole Surfers. Estoy hablando del 87, 88, 89. Ustedes son pura música, sabíamos puro rock español, los toreros muertos y esta clase. Y entonces digo, estas son puras pendejadas, a ver, oigan esto, ¿no? Y nos cambió la vida a los dos. Entonces, pero bueno, siendo de una casa, de un hogar, básicamente una familia de izquierda
ideológicamente, pues siempre tuvimos como vínculos con estas cosas. Pero la contracultura siempre me pareció como que nos arropó y nos refugió. Y además siempre me he sentido más a gusto como del lado, de ese lado, ¿no? Del lado de la izquierda, no del lado de los poderosos, ni de las grandes corporaciones. O sea, no me siento a gusto ahí. Nunca lo he estado. Entonces, pues era una generación que, o sea, justo ahora acaba de publicar Guillermo Osorno la historia del bar El 9, que yo la leí gustosísimo, porque aunque a mí no me tocó el bar, yo era muy jovencito, yo era adolescente, no podía entrar, era menor de edad. Planta la semilla de la contracultura ya en toda forma en esta ciudad. O sea, sí, y además me refrendó esto que yo siempre he pensado, que la comunidad gay siempre ha sido un motor cultural importantísimo completamente. Pues de esta ciudad y de todos lados, ¿no? Sí. Y entonces gracias a aquellos, a que se abre el 9, empiezan a suceder cosas y empieza a haber espacios para expresiones que antes eran subterráneas, escondidas, clandestinas, ¿no? Entonces si ahora hay la posibilidad de, o sea, yo no sé, o sea, uno de mis alumnos de la Ibero hoy, yo creo que no es consciente de que prácticamente cada semana puede ver un concierto de rock internacional, grande o pequeño. No, cuando yo tenía la edad de ellos, quizá un poquito más joven, no podía, estaban prohibidos, ¿no? Claro. Entonces creo que hemos recorrido un largo camino y bueno, y regresando a la pregunta, es que Pipo representa para mí como toda la furia de esos años. Ahora soy un hombre mucho más feliz. Pues soy papá, creo, me puedo dedicar gustoso a lo que realmente me apasiona. Entonces hoy soy un hombre mucho más feliz. Entonces ya no tengo esa rabia y no podría hacer estos cómics de pero me da mucho gusto que me digan que ha sido importante para ustedes. Sí, algún día lo voy a recuperar, las tiras que hay por ahí, eso lo voy a hacer. Sí, sería muy bueno, sería muy bueno. Sí. ¿Y por qué la ciencia ficción? ¿Qué fue lo que te dijo Fueron mis primeras lecturas, siendo tuve el privilegio de crecer en una casa de lectores. Y en mi casa siempre hubo cómics y libros. Nos compraban, o sea, los domingos lo último que hacíamos era ir a un puesto de periódicos gigantesco, estos que ya no hay, y mi papá nos compraba a cada uno de los hijos un cómic. Mi frase era, oye papá, ya sabía cuando veo, ¿qué te parece que vamos por un cuento? Y nos llevaba y nos compraba a cada uno nuestro cómic, ¿no? En esos años eran cuentos. Se daban los cuentos. Sí. Y había álbumes de estos de Asterix y de Lucky Luke, y en fin, mucho Mortadelo y Filemón, o sea, historieta europea. Tintín para mí ya lo conocí de adulto. El que me gustaba mucho de adolescente era Yves Chaland, que era de Los Imitadores, y es mi dibujante favorito de todos los tiempos. Pero de alguna manera sabía yo que leer libros en forma era como una especie de graduación a una como madurez. Entonces cuando llegó ese momento, mi papá me dio su libro favorito de adolescente, yo tenía 11 años, que era El Correo del Zar, Miguel Strogoff, El Correo del Zar de Julio Verne. Y me pareció aburridísimo. Pues 11 años. 11 años. Bueno, él lo había leído a esa edad, él había sido lector de Emilio Salgari y Julio Verne. Y entonces se me atravesó Ray Bradbury con Fahrenheit 451. Y entonces, y un poco antes Roger Zelazny, que es otro un poco menos conocido, con una novela que se llama Tú el Inmortal. Entonces mis primeras dos novelas leídas con una diferencia de semana son la de Ray Bradbury de Fahrenheit 451 y Tú el Inmortal de Roger Zelazny. Entonces dije, de aquí soy. Curiosamente la historia de Tú el Inmortal, bueno, la de Fahrenheit la conocemos todos, pero Tú el Inmortal es bastante parecida a la de Miguel Strogoff. Es un mensajero que tiene que atravesar un país en guerra, que en este caso es un país, un planeta posapocalíptico, llevando aquí no lleva un mensaje, va llevando a un embajador de otro planeta, que está haciendo una exploración como la de von Humboldt, ¿no? Es bastante parecido, es una novela de viaje y aventuras en un espíritu similar al de Miguel Strogoff, pero a mí me llamaba mucho más, me hablaba mucho más de la obra Roger Zelazny que Miguel Strogoff. Y desde ahí
mis lecturas más entrañables han estado vinculadas a subgéneros, imaginación, lucubración. Oye, pues sí, justamente hablando de eso, ¿qué es para ti la imaginación? Pues es el motor de nuestra cultura. O sea, la imaginación, el poder no ver, sino atisbar cosas que no existen, ha sido lo que nos ha permitido llegar de las cavernas al internet. O sea, alguien que dice, oye, pues aquí necesitamos lo que sea, pues, ¿qué pasaría si pudiéramos prender fuego, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos alguna cosa que ruede y qué pasaría si entubamos el agua, o si lanzamos un cohete a la luna, o si hacemos unos signos que nos permitan repetir lo que habla? Sí. Eso, o sea, para mí es el motor de la cultura humana. Y nos ha llevado así, literalmente, de las cavernas al internet. Entonces, o al mundo digital. La posibilidad de eso, los que imaginan son los que han jalado al resto de la humanidad. Entonces me parece lo más importante que tenemos. Y es un bien, además, es un recurso natural no renovable. O sea, los niños nacen con una imaginación que les vamos arrancando, distorsionando, corrompiendo. O sea, tú tienes... Castigando. No, ahora creo que es peor porque los hacemos ser adolescentes desde los 5 años. Claro. Y pierden... O sea, la imaginación está estrechamente vinculada a la capacidad de asombro, que es lo primero que les quitamos. Entonces me parece que hay que cuidar porque no se renueva, de verdad. Claro. Y una generación digitalizada que sea incapaz de imaginar antes que como sí, tendrá muchas mayores dificultades que la que no tenía todos estos recursos. Yo no soy apocalíptico como en esos términos, o sea, no creo que esté mal que ahora nazcan con el iPad, pero sí creo que tenemos que promover que imaginen más. Que lo uno no debe suplir lo otro. Exacto. No, sí, o sea, tienen que complementar. Sí. Y bueno, siempre la creación es ese ejercicio imaginativo, ¿no? Que permite, o del que haces herramienta. ¿Qué diferencias hay entre crear un personaje para la página escrita a crear un personaje que sabes que va a ser imagen? Muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo. Sí, lo que yo... Mira, yo pienso, ¿no? En Quevedo, ¿no? Cuando dice, érase un hombre a una nariz pegado, etcétera, ¿no? Quevedo debe haber... O sea, lo que a Quevedo le toma, imagino, con el talento encabronado que tenía, debe haberle tomado una tarde hacer ese soneto, ¿no? Incluso yo me atrevo a pensar que escribir esas palabras le tomó unos minutos, pero dibujar a ese hombre a la nariz pegado, al dibujante le lleva una tarde, ¿no? Bocetar y buscar el bueno y decidir, no, este sí, crear ese personaje, son muchas horas de diferencia. El dibujante trabaja mucho más. El que hace cómic es un trabajo muy complejo porque no solo tienes que ser un buen narrador y no solo tienes que ser, yo no creo que tengas que ser un buen dibujante, pero sí un grafista solvente para que se entienda lo que estás expresando. Y conjuntar palabra e imagen es muy complicado. Entonces, entre el trabajo de cómic y el trabajo narrativo, la diferencia muchísimas horas. O sea, acabo de terminar una novela gráfica extensa que curiosamente tiene el mismo número de páginas que mi penúltima novela escrita, que es Cuello Blanco. Ajá. Las dos tienen 235 páginas, pero hacer las 235 páginas de Uncle Bill, que es mi novela gráfica, me tomó 5 años. Y la otra me tomó 1 año. Entonces es mucha diferencia en tiempo de trabajo, ¿no? Ahora, si tú me lo preguntas, si yo pudiera, me dedicaría solo a hacer novelas gráficas el resto de mi vida, pero también la parte escrita es muy importante para mí. Yo digo que el cómic, el texto ilustrado, cuando funciona bien, quiero que pensemos por ejemplo en Tenniel con Alicia en el País de las Maravillas, es cuando la palabra y la imagen bailan bien, ¿no? Pero en los cómics la palabra y la imagen se empiezan a besar en la boca. Entonces, la respuesta concreta, muchas horas de trabajo de diferencia. Bev, nos gustaría que, hablando de toda esta complicación que representa la página escrita, la ilustración, hay otro factor que es importante que en tu trabajo y es una vertiente de la labor del escritor,
que poca gente habla, pero nos gustaría ver que nos hablaras de tu trabajo como antologador. Porque siempre viene esta dificultad de entre lo que me gusta, qué quito, qué incluyo, cómo hablo de esto, por qué va a quedar, si me limitaron páginas en la editorial, etcétera, ¿no? Yo creo que, fíjate, es muy bonito el Sí, oficio es del antologador, bellísimo, porque es como el que colecciona juguetes y luego decide prestárselos a sus amigos. O sea, mira, la metáfora del juguete me gusta porque siempre he pensado que el escritor en ciernes, o el aspirante escritor, lo que hace es, o sea, lee los libros como el niño que desarma el juguete para ver cómo funciona y ver que los mecanismos y los resortes y las tuercas y todas estas cosas. Entonces el antologador que ya sabe, o por lo menos intuye cómo funcionan los juguetes, lo que hace es alguien que ha ido coleccionando juguetes. La lectura es como coleccionar juguetes, y luego decide, pues a lo mejor armar una vitrina donde no solo los puedas ir a ver, sino además los puedas sacar, tocarlos, jugar con ellos. Como además creo que en general en un acto de una gran generosidad, es compartir lo que creo que, lo que me gusta, lo que creo que funciona, lo que vale la pena, ¿no? Es mochado, ¿no? El antologador. Yo he hecho varias antologías, y además creo que al final de todas las cosas que he hecho, me parece que de las más importantes ha sido antologar. He sido antologador de cómics en 2 ocasiones, con 2 libros, y he antologado ciencia ficción mexicana de los últimos 25 años y gringa no traducida al castellano, también de los últimos 25 años. Es un poco la continuación del oficio del editor cuando hacíamos estos fanzines de ciencia ficción. Pero es una cosa que disfruto mucho. Ahora junto con Pepe Rojo, que además es mi gurú personal y con el que fue el motor de verdad de la antología esta de 25 minutos en el futuro, de buscar estos 25 autores gringos o no traducidos o muy poco traducidos al español, pues lo disfrutamos mucho, ¿no? Ahora nos gustaría hacer algo de horror quizá, o hacer, a mí me gustaría, yo tengo las ganas algún día, espero que haya posibilidad de hacer una antología de literatura fantástica canadiense. Creo que yo viví brevemente en Toronto, un periodo muy breve, conocí a la comunidad a los fantasists, y descubrí que por el lado anglosajón, y supongo que en el francés también, Canadá tiene una riqueza de literatura fantástica como para dedicarle un libro completo, ¿no? Bueno, Margaret Atwood, ¿no? Que además está en 25 minutos en el futuro. Entonces soy muy pues yo creo que es eso, el antologador comparte sus juguetes, es eso. Sí, yo tengo la impresión de que el antologador también siempre se queda con ganas de la siguiente antología, ¿no? Sí. Es que invariablemente hay cosas que se te quedan fuera. Ajá. Y yo creo que en el peor de los casos cosas que sobran. A mí no me ha tocado, pero yo supongo que también te pasa. Cosas que hubieras preferido dejar fuera. Porque no existe la antología perfecta, quizás solo el libro de la imaginación, ¿no? Claro. Pero es un oficio, yo creo que es muy linda esa parte. Espero poder seguir teniendo posibilidades de antologar cosas, ¿no?